Pablo Escobar ganó su primer $1.000.000. Trabajó 18 meses. Contó cada billete. Celebró. Lloró de felicidad. Llamó a su madre. Lo logramos. Fue el día más feliz de su vida. 1993. Pablo ganó $1.000.000 en 15 minutos. Una llamada telefónica. No lo celebró. No lo contó. Ni siquiera lo anotó. Solo 1 millón. Ese día ganó 5 millones más, pero no sintió nada. Así es como funciona la riqueza extrema. El primer millón te hace llorar de alegría. El último millón te hace sentir vacío. Medellín, Colombia. 23 de junio de 1977. Pablo Escobar tenía 28 años. Había estado en el negocio del contrabando durante 18 meses. No cocaína todavía. Eso vendría después. En 1977, Pablo movía cigarrillos, whisky, electrodomésticos, productos robados o contrabandeados que vendía con márgenes pequeños pero consistentes. Trabajo duro, riesgo constante, pero honesto dentro de su deshonestidad. Cada peso ganado representaba transacción real, esfuerzo real. Ese junio, Pablo estaba sentado en pequeña oficina en barrio de Medellín, no elegante, paredes descascaradas, escritorio de madera vieja, silla que rechinaba, pero era suya, su primer espacio de trabajo propio. Y sobre ese escritorio había algo extraordinario, una pila de dinero, efectivo, dólares estadounidenses, billetes de 100, billetes de 50, algunos de 20. Pablo había estado contando durante 3 horas, no solo él, Gustavo Gaviria, su primo, estaba con él, los Ochoa, sus primeros socios importantes, todos contando, verificando, reverificando, porque este no era dinero ordinario, este era el resultado de 18 meses de trabajo, de 50 transacciones diferentes, de docenas de riesgos tomados, y cuando terminaron de contar, cuando la calculadora mostró el número final, todos se quedaron quietos, $1.000.000, exactamente. Pablo miró el número en la calculadora, luego miró a Gustavo, luego a los Ochoa, y entonces hizo algo que sorprendió a todos, lloró, no mucho, no dramáticamente, solo algunas lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran reales. Gustavo sonrió. Hermano, lo logramos. Pablo asintió, todavía sin poder hablar. ¿Por qué lloraba? No era solo por el dinero, era por lo que el dinero representaba. Pablo había crecido pobre, no extremadamente pobre, pero lo suficientemente pobre para que cada peso importara, para que su madre tuviera que escoger entre medicina o comida, para que su padre trabajara hasta destruir su espalda y aún así nunca tuviera suficiente, para que Pablo, de niño, prometiera, algún día cambiaré esto, y ahora, a los 28 años, tenía $1.000.000, no heredado, no regalado, ganado, con su inteligencia, su coraje, su disposición a tomar riesgos que otros no tomarían. Ese millón era validación, era escape de pobreza, era prueba de que había triunfado donde su padre había fallado, era todo. Pablo se limpió las lágrimas, ordenó los fajos, los puso en bolsa grande y dijo algo que todos recordarían. Este es solo el principio, pero nunca olvidaré este momento, porque este millón, costó todo. Los siguientes serán más fáciles, pero ninguno significará tanto. Esa noche, Pablo fue a casa de su madre. Hermilda estaba cocinando. Pablo entró con la bolsa. Mamá, siéntate. Hermilda se secó las manos. ¿Qué pasa, Pablo? Pablo puso la bolsa sobre la mesa. La abrió. Hermilda vio el dinero. Su expresión cambió de confusión a shock a algo parecido a miedo. Pablo, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Pablo la miró directamente. Mamá, este es $1.000.000. Lo gané. Legalmente cuestionable, pero no violento. No lastimé a nadie. No robé de gente pobre. Traje productos que gente quería. Y gané esto. Hermilda no sabía qué decir. $1.000.000 en 1977 era fortuna inconcebible para familia como la suya. Pablo continuó. ¿Recuerdas cuando tenía 9 años y te prometí que nunca seríamos pobres otra vez? Mamá, cumplí mi promesa. Hermilda empezó a llorar. No de alegría completamente. Había orgullo mezclado con miedo, porque ella sabía que este dinero venía con precio. Pablo, esto es peligroso. Lo sé, mamá, pero ya no podemos volver. Solo podemos ir hacia adelante. Hermilda abrazó a su hijo, lloró en su hombro, y Pablo sintió algo que nunca volvería a sentir con esa intensidad. Satisfacción pura. Había logrado algo monumental, y su madre lo sabía. Los siguientes días, Pablo celebró discretamente. Compró ropa nueva, no ostentosa, solo decente. Compró carro mejor, un Renault usado pero confiable. Llevó a María Victoria, su novia entonces, a restaurante caro. Ella no sabía sobre el millón, solo sabía que Pablo parecía diferente, más seguro, más enfocado, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Pablo también hizo algo inusual. Donó $50.000 a su vecindario. Pagó por reparaciones en escuela local. Compró uniformes de fútbol para equipos juveniles. Ayudó a 3 familias con deudas médicas. No, por relaciones públicas. En 1977 nadie sabía quién era Pablo Escobar. Lo hizo porque genuinamente quería ayudar, porque recordaba ser el niño sin uniforme de fútbol, sin zapatos decentes, y ahora podía cambiar eso para otros. Ese primer millón duró años en su memoria. Pablo lo mencionaba frecuentemente en conversaciones privadas. El primer millón es el más difícil, el más importante. Después todo es solo números, pero ese primero, ese cambia quién eres. En su diario de 1979, 2 años después,
después, Pablo escribió: a veces miro mi cuenta bancaria y veo 3 millones ahora, pero no me emociona como el primero. El primero fue mágico, los otros son solo más. Ya había comenzado la erosión del significado. A medida que el dinero crecía, su valor emocional disminuía. Pablo entró en cocaína, los números explotaron. Primer envío grande, 100 kilos, ganancia, 2 millones. Segundo envío, 300 kilos, ganancia, 6 millones. Para finales de 1980, Pablo había ganado más en un año que en sus primeros 3 años combinados. La escala había cambiado completamente. Pablo ganaba 20 millones al mes. Ya no contaba billetes personalmente, tenía contadores, tenía sistemas. El dinero llegaba tan rápido que el desafío no era ganarlo, era contarlo, lavarlo, esconderlo. Pablo todavía sentía algo cuando veía las cifras, pero no era la emoción pura de 1977. Era más como satisfacción de ejecutivo viendo buenos números trimestrales. Pablo ganaba 50 millones al mes, aproximadamente. Nadie sabía exactamente, ni siquiera sus contadores podían seguir el ritmo. Dinero llegaba de tantas fuentes que tracking completo era imposible. Pablo había dejado de prestar atención a transacciones individuales, solo le importaban totales, y solo si los totales estaban por debajo de expectativas. Si todo funcionaba normal, ni siquiera revisaba. Forbes publicó lista de hombres más ricos del mundo. Pablo Escobar, número 7, fortuna estimada, 3,000 millones de dólares. Pablo leyó el artículo, no sintió orgullo, sintió irritación, porque el número estaba mal, era más, mucho más, pero también menos, porque ¿qué significaba realmente? Números en papel, activos que no podía usar libremente, propiedades que no podía visitar sin riesgo. El dinero se había convertido en abstracción, en problema más que en solución. Pablo gastaba $2,500 al mes solo en bandas elásticas para envolver efectivo. Perdía 10% de su dinero anualmente por daño de agua y ratas comiendo billetes almacenados. Una vez escribí en su diario: gano más dinero del que puedo gastar, del que puedo contar, del que puedo proteger. En algún punto dejó de ser riqueza y se convirtió en carga. Gustavo Gaviria murió, prima de Pablo, socio original, el hombre que había estado con él contando ese primer millón en 1977. En el funeral, Pablo estaba devastado, no por perder socio de negocios, por perder conexión con pasado. Gustavo recordaba cuando $1 millón significaba todo, cuando tenían que contar manualmente porque no confiaban en nadie más, cuando celebraban cada victoria pequeña. Ahora Gustavo estaba muerto, y con él murió último testigo de esa inocencia. Ya nadie quedaba que recordar a Pablo cuando $1 millón le hacía llorar de felicidad. Noviembre de 1993. Pablo estaba escondido, huyendo. Había estado huyendo durante meses. Recursos ilimitados pero libertad cero. Dinero en docenas de cuentas pero incapaz de acceder a la mayoría. El bloque de búsqueda lo perseguía. DEA lo rastreaba. Enemigos esperaban su error. Ese día, 28 de noviembre, Pablo recibió llamada en teléfono celular. Era uno de sus operadores en Miami. Don Pablo, movimos el cargamento. Todo limpio. Todo vendido. ¿Cuánto? $1 millón limpio después de gastos. Lo transferimos donde siempre. Pablo procesó la información. Bien, algo más. No, don Pablo. Eso es todo. Pablo colgó. Había ganado $1 millón en 15 minutos. El tiempo que tomó la llamada más el tiempo para hacer transferencia. $1 millón. En 1977 eso habría sido causa para celebración de semanas. En 1993 Pablo apenas registró la información. No llamó a nadie, no celebró, no sintió nada. Ese día Pablo ganó $5 millones en total de varias operaciones, pero no sintió ninguna emoción por ninguno de ellos. Los números simplemente aparecieron en reportes, aumentaron sus activos, pero no cambiaron nada, no lo hicieron más feliz, no lo hicieron más seguro, no trajeron a Gustavo de regreso, no le devolvieron su libertad. Esa noche, Pablo escribió en su diario: sería su última entrada antes de morir 4 días después. Gané $1 millón hoy, no sentí nada. Recuerdo 1977, cuando $1 millón me hizo llorar. Ahora $1 millón es solo número. He ganado miles de millones, pero he perdido algo más valioso. He perdido la capacidad de sentir lo que el dinero significa. Soy rico más allá de imaginación, pero estoy emocionalmente bancroto. Esta es la verdadera maldición de riqueza extrema. No es que el dinero corrompe, es que el dinero deja de significar algo. Y cuando nada significa algo, estás vacío, incluso con billones. 4 días después, 2 de diciembre, Pablo murió en Tejado. En su billetera llevaba $3,000 en efectivo. Esa cantidad en 1977 hubiera sido fortuna para él. En 1993 era calderilla, dinero para taxi, insignificante. Después de su muerte, investigadores encontraron activos por más de $2,000 millones, propiedades, cuentas bancarias, inversiones, efectivo escondido, pero también encontraron algo más interesante en sus pertenencias personales, una fotografía vieja de 1977. Pablo, Gustavo y los Ochoa, sentados alrededor de escritorio, con pilas de dinero, todos sonriendo. En el reverso, escrito a mano por Pablo:
el primer millón, el mejor día. María Victoria, viuda de Pablo, en entrevista años después, habló sobre esta fotografía. Periodista preguntó: ¿por qué crees que Pablo guardó esta foto? María respondió: porque era recordatorio de cuando el dinero todavía significaba algo, cuando todavía lo hacía feliz. Pablo ganó todo financieramente, pero perdió algo que nunca pudo recuperar. Perdió la emoción, la satisfacción, el significado. Se convirtió en adicto a ganar dinero no porque lo necesitaba, sino porque ya no sabía hacer otra cosa. Juan Pablo, hijo de Pablo, escribió en su libro: mi padre me contó sobre su primer millón docenas de veces, cada vez con misma nostalgia, misma emoción en su voz, como si estuviera reviviendo mejor momento de su vida, pero nunca habló sobre los billones que vinieron después, porque esos no tenían historia, no tenían alma, eran solo números. Mi padre fue hombre más rico de Colombia, pero era emocionalmente más pobre que cuando empezó. Psicólogos han estudiado este fenómeno. Se llama hedonic adaptation, adaptación hedónica. Los humanos nos adaptamos rápidamente a nuevos niveles de riqueza. Lo que una vez parecía imposible, rápidamente se vuelve normal, y cuando se vuelve normal, pierde poder de generar felicidad. Primer millón es milagro, décimo millón es rutina, milésimo millón es problema administrativo. Pablo Escobar vivió este ciclo en forma extrema. Su primer millón tomó 18 meses y lo hizo llorar de alegría. Su último millón tomó 15 minutos y lo dejó sintiendo nada, no porque el dinero cambiara, sino porque él cambió. Su capacidad de sentir alegría por dinero había sido erosionada por exposición constante a cantidades cada vez mayores. Hay lección en esto que trasciende la vida criminal de Pablo. La lección es sobre naturaleza de satisfacción, sobre cómo la abundancia extrema puede crear vacío en lugar de plenitud, sobre cómo perseguir más y más de algo eventualmente destruye la capacidad de disfrutar ese algo. El primer millón de Pablo le dio todo lo que quería: escape de pobreza, validación, orgullo. Los billones que siguieron le dieron todo excepto lo que realmente necesitaba: sentido, propósito, satisfacción. Se convirtió en hombre más rico de su país, pero murió sintiéndose vacío. Paradoja del millonario: mientras más tienes, menos sientes. Mientras más ganas, menos significa. El primer millón es mágico, el último millón es trágico. Y Pablo Escobar vivió ambos extremos de ese espectro. Comenzó llorando de alegría por 1 millón, terminó sintiendo nada por 5. Ganó la guerra financiera, pero perdió la batalla emocional. Y al final ambos lo destruyeron.